Vamos ahora con este tema que nos tiene preocupados y ocupados a todos. ¿Les ha pasado que de repente se enjabonan las manos y cuando abren la llave no hay agua? ¿O están en la regadera y de repente empieza a caer menos agua, hasta que se tienen que quedar con el mínimo suficiente? Bueno, pues estamos en una crisis de agua y hoy tenemos el punto de vista de un experto. José Luis López, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Buenos días. Ayúdanos a entender este panorama al que nos estamos enfrentando. ¿Qué está pasando con el agua, no solo en el centro de la ciudad, sino en México? Pues estamos frente a una verdadera crisis. Efectivamente, 2023 fue, según el Meteorológico Nacional, el año más seco de todos los registros históricos en México. Y esto provocó, sobre todo en el centro y norte del país, una crisis, por ejemplo, agrícola muy fuerte. La mayor parte de las presas para riego agrícola, tanto de distritos como unidades de riego, están por debajo del 50%. Está comprometido incluso el cierre de algunos ciclos de riego y está definitivamente comprometido en varios, lo que se llama el ciclo primavera-verano. Esa es una crisis muy grave. Y la cuenca de Cutzamala, del río Cutzamala, que abastece el sistema Cutzamala, que es una parte del abastecimiento de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, tuvo quizá la peor sequía, porque las 7 presas que conforman este sistema en noviembre quedaron en 38%, cuando lo normal en noviembre es 80%. O sea, el promedio histórico de llenado en noviembre es del 80% y cerraron en 38%. Y por esa razón, efectivamente, Cutzamala está suministrando ahorita casi la mitad de su capacidad normal y esto está provocando un problema serio. Esta crisis, desde mi punto de vista, ameritaba, primero en julio del año pasado, la declaratoria de emergencia y al final del año la declaratoria de desastre. Mucha gente dice, no es una exageración. Digo, no, es un verdadero desastre el tema de la sequía. Hay varias preocupaciones, como mamás, como usuario final. Totalmente. Si esto sigue así, ¿cuándo nos quedaríamos sin agua en la Ciudad de México? Pues mira, han estado manejando en algunos medios el famoso día cero. Yo sí quiero aclarar que Lerma y Cutzamala, que son los dos sistemas, digamos, de abastecimiento externo, representan en promedio el 30% del abastecimiento de la zona metropolitana. El otro 70% viene de los pozos profundos, que ese para mí es el verdadero problema y ese va a representar el verdadero día cero. Refiriéndome a Cutzamala, hablan de junio. Nosotros en nuestros estudios decimos que puede ser antes de junio, porque por ejemplo Valle de Bravo está abajo del casi en el 32% y no puedes dejar que baje más porque los contaminantes se incrementan, entonces ya no puedes potabilizarlo. Y esto va a afectar principalmente a alcaldías del poniente, pero más a municipios en el Estado de México, Enrique. Por ejemplo, Naucalpan y Atizapán, a diferencia de la Ciudad de México, reciben el 75% de Cutzamala. Entonces están en una verdadera emergencia. Sí, se sabe lo que hay que hacer, pero no hay recursos, no hay apoyo del gobierno federal y no están haciendo nada. Y no hay una declaratoria de emergencia. Exacto. No hay la declaratoria. Como que no hay tanta apertura para hablar de este tema, ¿no? Y sobre todo, si no hay la apertura, pues tampoco están las medidas. ¿Qué hacemos ante esta crisis? Así es. Que no sé si podamos hacer algo o no. Yo creo que hay mucha conciencia en la población. Efectivamente, tenemos que cuidar el agua al máximo, pero aquí estamos frente a un problema de autoridad y un problema de gobierno, de gobernanza del agua, ¿no? Y un problema político, porque ¿por qué no se hace la declaratoria? Porque al presidente de la República se le ocurrió eliminar el Fonden. El Fondo Nacional de Desastres es el instrumento financiero del Sistema Nacional de Protección Civil. El presidente luego dijo, no hay problema, si se requiere dinero, yo voy a pedir que la Hacienda lo haga. Sí, pero los responsables de la declaratoria no lo hacen, pues porque les da miedo. José Luis, desde el 2006 estás en este tema. En tu parecer, para cerrar, ¿cuál tendría que ser el ABC urgente en el que tenemos que estar actuando? Mira, nosotros estamos insistiendo en dos caminos, ¿no? La emergencia, que requiere la declaratoria para que haya recursos, pero además, Enrique, para que haya los procedimientos de acelerar las obras que hay que hacer. Ayer decía el presidente, se van a reperforar pozos, vamos a rehabilitar pozos. Sí, eso cuesta dinero que no tienen los municipios, primero. Y luego el procedimiento, si tú no le das al director del organismo la facilidad, la agilidad para hacer esas obras, no lo puede hacer, porque tienes que presentar un proyecto, tienes que licitar, etcétera. Se requiere la declaratoria, es necesaria, además lo obliga la ley. Hay una ley general de protección civil, que es una ley vigente, es una ley constitucional, eliminó el Fonden, pero la ley no la derogó, entonces están obligados, eso es lo primero. Lo segundo, Enrique, es ahorita tenemos que tomar una agenda de más largo plazo para cuidar el acuífero. El día cero no viene por Cutzamala, lo quiero dejar muy claro, el día cero viene por el acuífero, porque representa el 70% del abastecimiento de 22 millones de personas que vivimos en la zona metropolitana. Esa es la verdadera emergencia.
José Luis, pues muchísimas gracias por este espacio. Ojalá y sea una charla que podamos seguir, que sociedad haga algo, pero que también el gobierno trabajemos en conjunto, porque si no, no me imagino cómo va a estar el ánimo de la sociedad cuando abran la llave y no haya ni siquiera para beber. Gracias, Enrique. Es un tema muy importante. Los felicito porque sí tenemos que estar presionando, insistiendo en esto de aquí en adelante. Cuidar las fugas sobre todo, ¿no? Desde luego, en casa hay que cuidar todo. Más de 30 millones de personas. Imagínate el nivel de la crisis que podemos vivir. Es impensable. Ojalá se tomen manos en el asunto. Acciones. Así es, así es. Pues ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver si entre todos podemos hacer algo, porque pues, si no, se nos va a acabar. Hay que unirnos mexicanos para que esto salga adelante y además que las autoridades hagan su trabajo. Muchísimas gracias. Al contrario. Ojalá sea la primera de muchas pláticas. Gracias, gracias. Y ya nos vamos, familia. Nos estamos despidiendo. Ya viene la familia completita. Gracias. Oye, ahora agua, bañarnos en 5 minutos, no laven su coche a manguerazos, ahorita no rieguen, ni modo, las platitas puede que se sequen, pero vale la pena que nos cuidemos al máximo. Estamos a punto de una crisis de agua. Gracias.